métodos que nosotros vamos a utilizar para poder seleccionar la mejor secuencia de separación es el método de Nagier y Louis. El método de Nagier y Louis está basado en este artículo científico que nos dice, está titulado como Estudios en Diseño de Procesos en Ingeniería Química y Síntesis. Es la parte 4, es un método simple heurístico para la síntesis sistemática de las secuencias iniciales para separaciones multicomponentes. Y entonces esto está hecho por Nagier, que es titular del Departamento de Ingeniería Química en la Universidad de Auburn, y Louis, que es igual también del Departamento de Ingeniería Química del Instituto Politécnico de Virginia, y también de la Universidad del Estado de Blacksburg. Y bueno, en general no vamos a revisar todo el artículo, sino vamos a revisar el método del coeficiente de facilidad de separación. Y bueno, en este caso, si ustedes quieren entrar más a detalle, el artículo científico está en línea, lo pueden descargar fácilmente. Y pues habla acerca de cómo están las reglas, o cómo escogemos unas reglas para hacer el corte y para obtener la mejor secuencia de separación. Bueno, incluso habla acerca de obtener una forma en la cual nosotros no solamente podemos evaluar la mejor secuencia de separación en términos de facilidad de separación, sino también en términos económicos. Bueno, entonces el coeficiente de facilidad de separación, CFS, es una forma conveniente de proponer secuencias de separadores sin usar las reglas heurísticas. Es utilizando una fórmula de Nagier y Louis, que usa el coeficiente de facilidad de separación, o CFS. Entonces el coeficiente de facilidad de separación va a ser un parámetro que nos va a decir dónde hacer exactamente el corte, ¿sí? Nos va a decir qué compuestos van a salir por arriba de la columna, qué compuestos van a salir por esta parte y qué compuestos van a salir. En este caso, esta parte le vamos a llamar el domo, y qué compuestos van a salir por los fondos. Entonces nosotros vamos a tener el compuestos A, B, C, D y E, y pues prácticamente el coeficiente de facilidad de separación nosotros debemos de calcular diferentes coeficientes. Entonces el coeficiente entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre D y F. Entonces aquí vamos a tener un coeficiente de facilidad de separación, aquí otro, aquí otro, aquí otro. Entonces se supone que el coeficiente mayor de facilidad de separación es donde nosotros vamos a tener el corte. Si suponemos, por ejemplo, aquí está el CFS mayor que todos los demás, entonces quiere decir que el compuesto A y el compuesto B tienen que salir por arriba, y el compuesto C, D y E deben de salir por acá abajo, ¿sí? Entonces
pues el coeficiente de facilidad de separación. Entonces primero lo tenemos que calcular en base a todos los compuestos. Afortunadamente nuestros compuestos deben de estar organizados en función de su temperatura de ebullición. Entonces aquí vamos a tener al más volátil acá, y aquí vamos a tener a el más pesado. Entonces pues no es necesario sacar un coeficiente de facilidad de separación entre A y E. Entonces hay que sacar coeficientes de facilidad de separación inmediatos a el punto de ebullición del compuesto que sigue, en este caso sería B, ¿sí? Entonces para eso necesitamos otras variables, la variable F y la variable delta. La variable F, que si se dieron cuenta en el artículo científico aparece esa variable F, nada más que aquí ya resumimos todo esto del artículo y lo presentamos en forma de método. Aquí está la variable F. Y también tenemos a la variable delta. ¿Dónde está la variable delta? Aquí está, la variable delta t, ¿sí? Aquí está F, aquí está, bueno, aquí marca la volatilidad relativa de los compuestos, ¿sí? Entonces F va a ser la relación de distribución entre los flujos molares de los componentes en el corte D-B o B-D, dependiendo del que resulte menor o igual a la unidad. D corresponde a la suma de los flujos de los componentes que salen por el domo y B a la suma de los que salen por los fondos. Entonces, bueno, entonces F lo vamos a obtener con la relación de los flujos molares. Aguas, en este caso deben de ser flujos molares, porque por ejemplo yo les puedo dar flujos másicos, entonces ahí hay que tener el peso molecular y calcular el flujo molar, ¿sí? Si por ejemplo yo le estoy dando 18 kilogramos por hora de agua, entonces lo pueden convertir con su peso molecular y les quedaría en 1 kilogramo mol por hora de agua. Entonces deben de tenerlos en moles o en kilogramos mol o en libras mol. Entonces, suponiendo que tenemos a los compuestos A, B, C, D y E, entonces la relación que vamos a obtener aquí, entonces esta sería digamos que este es 10, este es 5, este es 3, este es 8 y este es 12. Entonces F, ¿cómo lo vamos a obtener? F lo vamos a obtener dependiendo, ¿sí? Dependiendo, porque por ejemplo dice que dependiendo de que resulte menor o igual a la unidad, lo que vamos a hacer es que esto puede ser B, esto puede ser B, y esto puede ser la variable D. Entonces B va a ser igual a la suma de todos los flujos molares, que serían 25, y aquí la suma de todos estos flujos molares van a ser entonces aquí serían 3, 8, 20, 23, ¿no? Sería 23. Entonces, si tenemos B sobre D, va a ser 25
sobre de 23 y esto es 1.0 no sé qué, 0.2 por ejemplo. Pero dice que esto debe de ser menor o igual a la unidad, entonces b sobre d no podría ser, tendría que hacer a fuerzas d sobre db, porque sería 23 entre d 25 y pues aquí vamos a ver que 23 sobre d 25 va a ser igual a 0.92, en cambio 25 entre d 23 van a ser 1.08, 1.08. Entonces esto no podría ser, tendría que ser este, que sería 0.92. Tiene que ser la variable f tiene que ser menor o igual a la unidad. Entonces esto no podría ser, tendría que ser esto, ¿sí? Pero no va a ser el único que vamos a sacar. De hecho debemos de sacar la variable f entre a y b, entre a, b y c, d, e. O sea, debemos de obtener todas las posibilidades, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver. Si nosotros quisiéramos tener todas las posibilidades para calcular el coeficiente de facilidad de separación, voy a borrar todo esto. Y voy a pasar esto acá. Entonces, si supongan que ustedes ya tienen estos valores del coeficiente de facilidad de los flujos. Entonces sabemos que A va a valer 10, este va a valer 5, este va a valer 3, este va a valer 8 y este va a valer 12. Entonces la variable f la debemos de sacar para cada posibilidad, y una de esas posibilidades podría ser que el compuesto A salga por arriba y todos los demás compuestos salgan por abajo. Entonces tendríamos el compuesto A sale por arriba y B, C, D y E van a salir por abajo. Entonces F, ¿cuánto va a valer? F va a valer la suma del flujo A sobre D el flujo B, C, D y E, ¿sí? O también puede ser B, C, D, E sobre DA. El que resulte, cualquiera de estos dos que resulte menor a la unidad. Entonces, esa sería una posibilidad, pero F también lo tenemos que hacer en este punto. Entonces F, aquí va a salir el compuesto AB y el compuesto B, C, D y E van a salir por acá abajo. Entonces el factor F va a ser A más B sobre D, B más, no, sobre D, C más D más E. O al revés, o el inverso, el que resulte menor a la unidad. ¿Sí? Entonces ya sacamos este y este valor de F. También tendríamos que calcular este valor, pero aquí cambiaría, ¿sí? Porque los compuestos que estarían saliendo por el domo
serían A, B y C, y los compuestos en los fondos serían D y E. Entonces F va a ser A más B más C sobre D más E, o el inverso, D más C sobre A más B más C, lo que resulte menor a la unidad. Y por último, la última posibilidad de esta separación va a ser que el compuesto A, B, C y D salgan por el domo y que únicamente el compuesto F salgan por los fondos. Entonces esto sería A más B más C más D entre DE, o el inverso que resulte menor a la unidad. Entonces cada uno de estos A, B, C y D son flujos molares. Acuérdense, si nos dan flujos másicos los tenemos que cambiar, o flujos volumétricos. Entonces esto sería A, B, C, D y E, o el inverso. ¿Sí? Entonces ya sabemos cómo sacar F. Ahora, delta dice que es la diferencia de temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes adyacentes al corte. O si se tienen datos de volatilidad relativa, entonces delta es la volatilidad relativa menos 1 por 100. En este caso nosotros vamos a calcularlo primero con datos de delta T. Entonces aquí vamos a tener temperaturas de ebullición. Lo voy a poner de otro color. Temperaturas de ebullición. T de ebullición. Entonces la diferencia de temperaturas de ebullición, delta T, voy a pasarlo por acá para que se vea mejor. Y como siempre me voy para arriba, no sé por qué. Así escribe la tableta. Mejor le ponemos cuadrícula. Entonces vamos a tener temperatura de ebullición y vamos a tener delta de temperatura de ebullición. Aquí vamos a tener los valores. ¿Sí? Entonces la delta de temperatura de ebullición va a ser la diferencia entre estos dos valores. ¿Sí? En el primer caso pues no tenemos con qué compararlo, sería igual con 0. La delta T de ebullición de esta pues serían entre estos dos valores. Aquí tendríamos una delta T1, delta T2, delta T3 y delta T4. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 componentes. Delta solamente vamos a tener 4. Entonces aquí va a ser la diferencia de la temperatura de ebullición de los componentes adyacentes al corte. Si por ejemplo estamos haciendo el corte en este punto, la temperatura adyacente, la delta T adyacente al corte va a ser delta T1. Si nosotros hacemos este corte, la temperatura adyacente al corte va a ser esta de acá abajo. ¿Sí? Si tenemos esta va a ser la adyacente al corte, y la última, esta siempre la de abajo, ¿sí? Si los ordenamos de esta manera. Por eso hay que ser organizados con la tabla que vamos a hacer para calcular los coeficientes de facilidad de separación. Y una vez que tengamos esta delta T, simplemente la multiplicamos por F, que es la relación de distribución de los flujos molares. Y aquí ya tendríamos calculado un coeficiente de facilidad de separación. Entonces nuestra siguiente columna sería el coeficiente de facilidad de separación. ¿Sí? Y eso sería todo. Mañana vamos a realizar un ejemplo.